Saludos. Nosotros somos el grupo número 2 que está compuesto por Eduardo Sandes, Crismeidi Capellán, Mayelin Bautista, Rafael Castillo, Laurita Mares y su servidora Patricia Marcelino. Y esta vez les estaremos hablando sobre algunos aspectos importantes de la Revolución Rusa. En este caso, debemos empezar con la mención de un personaje importante llamado Alexander Kerensky, quien era el primer ministro de Rusia cuando el gobierno provisional de dicho país cayó. Ante la caída de dicho gobierno provisional, Alexander debió huir al extranjero. Luego de esto ocurrió el segundo Congreso Panruso de los Soviets de Diputados, Obreros y Soldados, en el cual se proclamó oficialmente la disolución del gobierno provisional y se pasó la autoridad a los soviets, quienes aprobaron por unanimidad tres importantes decretos. Los dos primeros decretos fueron hechos, o más bien sugeridos, por Vladimir Ulyanov, quien actualmente, o bueno, no actualmente, sino que es más popularmente conocido como Lenin. El primer decreto proclamaba que en el nombre del gobierno obrero y campesino se buscaba o se proponía que todos los pueblos y gobiernos beligerantes den comienzo a una serie de negociaciones con el fin de buscar una paz justa y democrática con la ayuda de los países más desarrollados de Europa, que eran Francia, Alemania e Inglaterra, con el fin de poner fin a la guerra. El segundo de estos decretos era el decreto sobre la tierra, en el cual la propiedad de los terratenientes será confiscada a menos de que se trataran de simples campesinos o cosacos. Estos eran libres desde que sus tierras fueran confiscadas sin tener compensación alguna. Por otro lado, se abole la propiedad privada y por último se le da derecho a todo ciudadano ruso de usar la tierra con la cual deseaban trabajar. El último de estos decretos fue la creación del Consejo de Comisionarios del Pueblo y de esta parte lo que es el gobierno provisional de obreros y campesinos que tenía el fin de gobernar Rusia bajo la autoridad del Congreso Panruso de los Soviets y de su comité ejecutivo hasta la formación de lo que fue la Asamblea Constituyente. Cabe destacar que todo este proceso no tenía ciertas cosas claras como los conceptos de Estado o socialismo, pues dichos conceptos y su definición tenían una definición concreta, pero vista hacia el futuro. Por último, de mi participación, luego de formada la Asamblea Constituyente, se redactó una nueva constitución y se pactaron las elecciones para el 25 de noviembre del año 1918. Muchas gracias. Buenos días. Yo estaré hablando sobre Lenin en el movimiento y estaré diciendo lo siguiente. Lenin no deseaba suspender las elecciones, pues este no se sentía suficientemente fuerte para hacerlo, sino que cabía esperar los electorados predominantes plurales, donde los votos en su mayoría fueron a favor de los socialistas revolucionarios, donde ganaron con 267 votos de 520 diputados. Bolcheviques obtuvieron 161, sumando el resto a una gran parte de grupos minoritarios. Cuando los diputados se unieron en enero de 1918, el gobierno obrero y campesino estaba firmemente en retrogrado, y era improbable que abdicaran en favor de un grupo o cuerpo que representara los confusos sentimientos de las áreas rurales. 2 meses antes, Buharin habló de la línea que en este momento divide a esta asamblea en dos irreconocibles del principio a favor del socialismo o contra el socialismo. Gobiernos obreros y campesinos. La primera consecuencia de la revolución fue que afectó al mundo occidental, pues despertaron el horror o indignación y fue la retirada de la guerra y la deserción de campos aliados en el desesperado clima de su lucha contra Alemania.
Con esta tradición imperdonable vino seguida por medidas con el repudio de las deudas de anteriores gobiernos rusos y la expropiación de los terratenientes y propietarios de fábrica. Y cuando la revolución presentó a sí misma como primera etapa de una revolución destinada a extenderse por toda Europa y por el mundo. Pocas personas imaginaron, en un principio en Occidente, que el régimen revolucionario pudiera sobrevivir a Rusia. Bueno, en Rusia, más allá de unos pocos días o semanas, los mismos dirigentes bolcheviques no creían poder sostenerse indefinitivamente, a menos que los trabajadores de los países capitalistas acudieran en su ayuda levantándose contra su propio gobierno. Todo Saludos, yo soy Crismidi Capellán y estaré hablando sobre otros acontecimientos que de la Revolución Rusa. Entre estos está la Declaración de Derechos del Trabajador. El primer acto constitucional que dio una denominación territorial al gobierno obrero y campesino fue la Declaración de Derechos del Pueblo, Trabajador y Explotado, aprobada por el Tercer Congreso Ruso de los Soviets en enero de 1918. Contrapartida de bolchevique de las declaraciones de derechos del hombre y del ciudadano promulgada por la Revolución Francesa. Se proclamaba en ella que Rusia era una república de los soviets de diputados obreros, soldados y campesinos, a los cuales se añadía que la República Soviética rusa se funda sobre las bases de la libre unión Unión de Naciones Libres, como Federación de Repúblicas Nacionales Soviéticas. La forma de las palabras preservaba las intenciones internacionales del régimen revolucionario. León Trotsky fue primer ministro comisario del pueblo para los asuntos exteriores. Este observó de forma epigrámica y decía, lanzaré unas pocas proclamas revolucionarias a los pueblos del mundo y después cerraré la tienda. Muchas gracias. A continuación, mi siguiente compañero estará hablando sobre más acontecimientos en la Revolución Rusa. La primera medida impuesta por el nuevo gobierno para lidiar la paz fue la firma de un armisticio con Alemania en busca de la paz. En febrero de 1918 comenzaron las negociaciones en Brest-Litovsk. Trotsky, quien encabezaba la delegación soviética, promovió propaganda antibélica en las filas alemanas con el fin de buscar la paz sin anexiones y sin indemnizaciones. Pero eso tenía un dilema porque Alemania presentaba un mayor poderío con el armamento. Entonces, Trotsky no podía conciliar esto con sus principios revolucionarios y firmar un tratado que era humillante con un imperio, una potencia imperialista como la era Alemania, algo que Lenin llegaría a ver como inevitable. Este ideó la fórmula que se llamó ni paz ni guerra. Sin embargo, los alemanes no se detuvieron y volvieron a avanzar. De esta manera, Trotsky se vio obligado a pactar con Lenin y firmar ese acuerdo de paz que el mismo Lenin lo llamó una paz vergonzosa, el cual decía que Rusia debía de ceder Ucrania y demás territorios que pertenecían al imperio ruso. El 23 de febrero de 1918 nació el Ejército Rojo, que en principio se llamó Ejército Rojo Obrero y Campesino. Su nombre lo que buscaba era indicar su carácter y propósito internacional y revolucionario. Pero su proclama decía como encabezado: la patria socialista está en peligro. A principios de 1919, 20.000 oficiales se unieron a lo que fue la Guardia Roja, que contaba en ese momento con alrededor de 10.000 hombres entrenados. Pero esta creció tanto hasta formar un ejército grande de alrededor de 5 millones.
Trotsky fue conocido por su actitud implacable a la hora de tomar medidas en cuanto a las faltas y su talento militar que fue excepcional, pero este tuvo que recurrir a la disciplina militar para volver a lo que era la revolución que intentaron abolir. A pesar de ello, se trasladaron de Petrogrado a la nueva capital, que era Moscú. El ejército alemán seguía bajo un acuerdo con el gobierno ucraniano. Los gobiernos occidentales estaban decepcionados por la falta de apoyo que tenía Rusia en ese momento y decidieron intervenir. En enero de 1918, las tropas inglesas, francesas y norteamericanas ocuparon lo que fue el puerto de Murmansk en el norte, argumentando una supuesta protección contra una posible invasión alemana. Algunos miles de prisioneros, en su mayoría desertores de lo que fue el ejército austrohúngaro, formaron una multitud checa que se dirigió hasta el este en enero de 1918. Tropas desembarcaron en lo que fue Vladivostok, seguidas 2 meses después por destacamentos ingleses y norteamericanos. En julio, las mismas fuerzas inglesas, francesas y norteamericanas ocuparon Arcángel, aunque la supervivencia del gobierno obrero estaba descansando en lo que era el campesinato de Moscú. Para asegurarlo debido al caos que había en el frente occidental, la revolución se estaba gestando en otras partes. Estaba en ese momento un colapso en lo que era la Alemania y el armisticio que fue llevado a cabo en noviembre de 1918 combinaron lo que fue la situación problemática. Esta situación revolucionaria en Berlín llevó a unos golpes llevados a cabo en Baviera y también en Hungría, y diferentes disturbios que hubo en Inglaterra, Francia e Italia. Se apoyaron abiertamente los diferentes gobiernos o ejércitos rusos que luchaban contra la revolución en marcha. Hola, ¿qué tal? Bien, soy Eduardo. Para el 1919 la guerra civil ya abrazaba lo que era Rusia y había intervención de aliados, o sea, potencias extranjeras que apoyaban el Partido Blanco para evitar la expansión del comunismo que Lenin venía buscando. Dentro de estos aliados se puede mencionar que estaban Estados Unidos, Holanda, Francia, Suecia y Hungría y otros países. En este entonces, pues, estaba lo que era la Segunda Internacional o Internacional Social Demócrata, la cual era la política que estaba en ese momento, pues esta establecía una política que decidieran en sus respectivos estados de manera independiente. Sin embargo, Lenin pues luchaba por establecer lo que era una política diferente, o sea, seguir los pasos marxistas, los pasos del marxismo, perdón, el comunismo. En este caso, crea lo que es la Tercera Internacional o Internacional Comunista. Su objetivo era luchar por la supresión del sistema capitalista que se quería establecer por parte de las alianzas y el establecimiento de la dictadura del proletariado republicano internacional de los soviets. Esta completa abolición de las clases sociales y la realización del socialismo como primer paso a una sociedad comunista. Es decir, que este quería seguir los pasos del marxismo en el manifiesto comunista. Este manifiesto comunista fue descrito por Marx y se quería implementar lo que era el régimen soviético. Y su propósito también era la intervención militar debía llegar a su fin en Rusia. También se creó un comité, el cual estuvo a cargo de Zinoviev y el secretario Rodek. Por último, entonces, ya el texto describe que después de 1919, Lenin lo que hace es su obra titulada La enfermedad infantil del izquierdismo en el consumismo, que es en contra de la oposición a los comunistas. Muchas gracias.